mañana va a ser un día muy positivo para el cine nacional, ya que se estrenan dos películas nacionales, como adelantábamos la semana pasada. La primera de ellas, Reus 2, La Vuelta al Barrio, que es la que un poco comentábamos por arriba el jueves pasado, y por otro lado, ahora vamos a hablar de la película Luz de Obra. Esta película, para poner un poco de contexto sobre, su contenido, es un documental sobre lo que es lo que se vende como un sueño desproporcionado, ¿no? Este sueño es el que tiene el grupo Pequeño Teatro de Morondanga, un grupo de teatro under, que pretende reconstruir el Teatro Odeón, un teatro que se incendió hace 2 décadas. Junto a Pancho Garay, que es un albañil que también es uno de los integrantes del grupo. Ellos pretenden poder reconstruir ese teatro y estrenar una nueva obra, un desafío que por supuesto es titánico para un grupo tan pequeño. Claro. Y que ellos lo hacen con mucho pulmón y mucho corazón. Y hablando de eso, tenemos en línea a Germán Tejera, que es el director de esta película. Germán, ¿cómo estás? Hola, buen día, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, estábamos hablando de justamente una película que trata de esos sueños desproporcionados, de esos sueños enormes, y queremos preguntarte primeramente cómo es que comienza esta idea para que este sueño se transforme también en una película. Sí, está muy buena la pregunta, porque también tiene un poco que ver con un camino, por un lado un poco errático, porque empezamos filmando otra película sobre el protagonista de esta película, que era un proyecto que ellos tenían de hacer una obra de teatro sin actores y con muñecos autómatas. Y era maravilloso lo que estaban haciendo, así era como también otra cosa quijotesca, y ese proyecto se frustró, y en paralelo apareció la posibilidad de reconstruir el Teatro Odeón para que ellos hagan su próxima obra. Ellos no son un grupo de teatro under, ellos son tal vez el grupo más importante de teatro del Uruguay y tal vez del continente, es decir, hace 20 años trabajan juntos, está liderado por Roberto Suárez, y es un equipo que tiene una trayectoria impresionante, ¿no? Es decir, son under en el sentido que se corren un poco de las lógicas comerciales del teatro y tratan de tener ciertas libertades y autarquías, y parte de eso viene a ser este camino también de ellos tener su propio teatro. Exacto. Y que lo levantan mientras ensayan su obra, que están 3 años ensayando, es decir, tienen un nivel de obsesión y fineza con el trabajo que es único y también es conmovedor. Exacto, a eso me refería sobre todo, ¿no? A ese nivel de preparación y ese nivel de perfeccionismo que tiene el grupo y que se ve también en la película, ¿no? Sí, yo creo que está bueno porque el teatro en general nunca queda registrado, salvo algunos VHS que tengan la misma gente del teatro. Entonces las grandes obras que se hacen en este país pasan a ser recuerdos que alguien dice en un bar. No, claro. Es difícil acceder a los procesos creativos y a entender un poco la interna de las lógicas de un arte que además tiene tanta historia en nuestro país y está tan arraigado y tiene tantos buenos ejemplos y tanta trayectoria. Yo creo que esta película trata de contar eso, pero también trata de sumar otra pátina de humor y de aventura y también de fantasía, que la corre un poco del esquema del documental más narrativo en el que a uno le informan de diferentes cosas, ¿no? Trata más de ser una cuestión atmosférica y como si fuera un cuento que se acerca a ellos y los acompaña en este camino que desde algún lugar es un camino un poco delirante.
Es que de hecho, a mí una cosa que me sorprendió de la película, ¿no? Y que me pareció muy estimulante, es el hecho de que siempre juega un poco al límite entre lo que es un documental tradicional y casi una película de ficción, ¿no? Hay algunos momentos, por ejemplo, hay un momento muy bueno que están hablando con los propietarios del teatro y después esos propietarios, del terreno, ¿no? Esos Sí, propietarios explican qué es lo que pasó realmente en esa escena. Hay como situaciones que uno no termina de entender si se trata de, bueno, un registro totalmente certero de lo que ocurre o también una especie de puesta en escena, ¿no? Que eso también creo que habla un poco de lo que es la mística del teatro también. sí, jugamos con eso a favor, como de tratar de construir con algunos ladrillos de ficción y otros de documental la película, y ahí tratar de surcir por el tipo de puesta en escena, por ejemplo, que la cámara no se mueva, o que muchas decisiones que, por ejemplo, había cosas que se filmaban en el teatro que solo pueden estar sucediendo ahí, por ejemplo, 10 personas Sí. levantando una sarcha gigante, ¿no? Pero después, si hay una escena dentro de un auto, tratamos como de que la estética de las dos cosas pudiera funcionar orgánicamente y no que fuera como dos pedazos muy distintos, que quedara como una parte súper documental y otra parte más de puesta en escena de ficción. Pero de todas formas, todo lo que pasa es verdad, no se falsifica, aunque a veces sí se hacen puestas en escenas para contar alguna de los tramos de la historia de cómo recuperaron el teatro. Sí, y eso también yo creo que viene muy relacionado a también lo que es tu cine en cierta forma, ¿no? Porque yo siento una especie de cercanía de esta película, por ejemplo, con también el proceso enorme que le llevó también con Roberto Suárez, Ojos de Madera, ¿no? Una película que también llevó muchísimos años y me parece que esa también es otra historia de resistencia a la hora de crear un producto artístico. Sí, sí, totalmente. Y hay muchísima gente que participó de los dos proyectos. De hecho, Pancho, el protagonista de Luz de Obra, fue el director de arte de Ojos de Madera junto con Pablo Yalba, y así muchos más compañeros que estuvieron en los dos procesos. Se me viene a la ¿Cuántos, mente Mariano Prince, Soledad Pelayo, Gustavo Suárez, pero hay muchos más. ¿Hace cuántos años que vos estás vinculado con los integrantes del grupo o con el grupo en general también? Y más o menos unos 16, 17 años. Con Roberto hace 20, me di cuenta el otro día, haciendo números, pero con el grupo, porque ellos hacían una obra de teatro cuando estaban terminando la EMAD, muchos de los que ahora están en esta obra. eh, Roberto hizo una obra con ellos, y desde ahí entré a filmar eso, más por curiosidad y para poderme meter un poco en el mundo del teatro y conocer las lógicas de trabajo que son apasionantes, y desde ahí que quedamos amigos y siempre andamos medio gravitando en proyectos parecidos. ¿Y cuándo fue tal vez ese momento? Porque vos comentabas que es muy interesante, ¿no? Cómo comenzaste filmando una cosa y terminó convertida en otra totalmente diferente. Pero ¿cuándo fue el momento en el que vos pusiste el ojo en Pancho y en querer contar también su historia? Ahí cuando conocí a Roberto, él siempre me hablaba de un amigo de la infancia que se llamaba el Pancho, casi como un ser mitológico, así, me decían, el Pancho se está haciendo un castillo, ahora el Pancho está haciendo una escenografía y consiguió todo de un cambalache, de una mansión arruinada, viste, como siempre Sí. el Pancho era como alguien que estaba siempre ahí, y bueno, lo conocí, nos hicimos amigos, conocí su casa, su familia, así me acerqué a él, y ahí con Julián Goyoaga nos interesamos en hacer un documental sobre Pancho y sobre la construcción de su casa, que es una casa fabulosa, con mecanismos, con cosas todas de piedra, que hace como 20 años se está haciendo. Y bueno, ahí empezamos, y un poco devino en este otro momento de la vida de ellos, que fue esta recuperación del Odeón. ¿Por qué crees, Germán, que es tan difícil hacer arte en Uruguay? ¿Por qué crees que tarda tanto? En el caso de ustedes también, bueno, todo el proceso previo que hacen, pero ¿por qué creen que es tan difícil hacer arte en Uruguay? Yo, lejos de ser pesimista, creo que
que cualquier cosa acá tiene eso, ¿no? Poner un kiosco también tiene sus dificultades, tener un programa de radio, no sé, lo que uno quiera tiene sus dificultades. Pero en este caso del arte me parece que bueno, que es difícil, pero que tarda, pero que se llega, ¿no? Que si uno, como en todo, le pone dedicación, amor, pasión, constancia y trabajo, en un momento se estrenan las cosas, como por suerte va a pasar mañana en los cines. Exactamente, como bien decíamos, mañana llega también esta película, llega en un buen momento del cine uruguayo, porque que se estrenen dos obras el mismo día realmente es muy, muy positivo, ¿no? A pesar de que son tan distintas, y justamente por eso es también tan valioso. ¿Qué te gustaría que el público se lleve de Luz de Obra? Y me gustaría que saliera mejor que como entró, es decir, es una película positiva, optimista, energética, pasional. Tuvimos la suerte de pasarla en el teatro como un preestreno la semana pasada y fue muy emotivo porque claro, primero fue la familia y los amigos y eso, y uno no, cuando te dicen que les gusta mucho no tenés mucha idea si no es porque estamos muy vinculados, pero fue gente público y salió súper conmovido, súper agradecido, y esas son cosas que uno se lleva después, que de viejo se acordará de que es muy lindo que alguien se bañe, se tome un taxi o un ómnibus o vaya en auto a un cine y salga feliz de haber ido. Es una responsabilidad también como cineasta que la gente que paga una entrada pueda disfrutar de a lo que va. ¿Y tenés algún próximo proyecto en desarrollo actualmente? Sí, estamos por empezar a editar una película preciosa que dirige Julián Goyoaga, de ficción, que se llama Variaciones de Koch, que está basada en un libro de Manuel Soriano. Y después estamos trabajando en un proyecto de ficción, pero están todavía en desarrollo, que dirijo yo, que actuaría Roberto Suárez, Marcelo Querolián y Soledad Pelayo, y andamos un poco en eso. Perfecto, muchísimas gracias Germán por tu tiempo, y recordamos que Luz de Obra se estrena mañana en varias salas de Uruguay. Sí, se estrena en Live, Sala B, Cinemateca, y en Live se pasan 21 de septiembre y en Alfabeta. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.